Bienvenidos, Dios los bendiga. Qué gusto verlos nuevamente aquí reunidos en nuestra casa. Y el día de hoy vamos a seguir con esta serie que hemos tenido desde hace meses de un encuentro con Jesús, viendo estos encuentros que han tenido algunos personajes y aprendiendo sobre ese encuentro tan maravilloso que llegaron a tener con nuestro Señor y Salvador. Y pues hemos venido aprendiendo ya desde hace meses. Y el día de hoy vamos a hablar sobre Jesús y los niños y este encuentro tan maravilloso y hermoso que se dio entre una persona completamente santa y pues niños que son muy inocentes, ¿verdad? No son santos completamente, pero sí son inocentes. Entonces, qué bonita reunión ese día. Y los invito a que me acompañen a leer Marcos 10 del 13 al 16, que es lo que vamos a estar leyendo el día de hoy, aprendiendo sobre él. Marcos 10, 13, 16 dice: y le traía niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por otro día más aquí en tu iglesia, reunidos como tu cuerpo. Te pedimos que seas tú con nosotros, Padre Santo, que abras nuestro corazón y podamos entender lo que tienes para nosotros el día de hoy. Que así como dijo el pastor Ricardo, puedas usarme para tu honra y para tu gloria, y que nos veamos beneficiados con tu palabra, Padre Santo, que es lo que tú quieres para nosotros. Por eso la dejaste y por eso honramos ese esfuerzo que hiciste, Padre Santo, en la cruz también por nosotros. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de los que nos están escuchando, y en tus manos ponemos este servicio y este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues pareciera que por el título de Jesús y los niños hubiera estado bien dejar hoy a los niños, ¿no, hermanos? ¿Qué les parece si les hablamos para que se los traigan? Las caras de las hermanas de no, vamos a dejarlas el día de hoy, vamos a dejarlos para que se gocen con la palabra, que no haya distracciones, porque la prédica del día de hoy, hermanos, en realidad es para nosotros, para los creyentes que ya tenemos la capacidad de entender y el discernimiento por medio del Espíritu para poder, aparte de entender, descubrir lo que Dios específicamente tiene para cada uno de nosotros y atender su llamado a continuar transformándonos a su imagen. Entonces vamos a dejar a los niños en su lugar, vamos a aprender nosotros y después lo vamos a llevar a cabo. Y pues esta es una porción de apenas 4 versículos, esta historia donde vemos esta escena tan común, donde las personas tienden a remolinarse para ver a sus personajes favoritos, a sus héroes. Lo podemos ver ahora, ¿no? Que se juntan muchos para ir a buscar actores, a gente famosa, a deportistas. Y en este caso, pues estaban tratando de acercarse al mismísimo Jesús. O sea, esa sí era una buena manera de andarse ahí empujando entre todos los demás, ¿no? Tratando de buscar al Señor. Y aunque según lo que nos dice la palabra, hermanos, no todos en aquel entonces lo consideraban su Dios o su Salvador, sin lugar a dudas, todos habían escuchado del poder que tenía el Señor. Ya sabían de los milagros que hacía, ya sabía del amor que mostraba, del poder que tenía, tanto que resucitaba muertos. Entonces, por esto mismo es que estas personas traían a estos niños, buscaban acercarse a él lo suficiente para que Jesús al menos pudiera tocarlos y con esto pudieran llenarse del poder y recibir la bendición de parte de él. Y aunque pareciera algo muy difícil de lograr, ya que los discípulos, hermanos, en ese día estaban en un modo egoísta, no querían compartir a Jesús, no dejaban que se acercaran a él, y era porque no querían que Jesús perdiera su tiempo con esta actividad que para sus ojos pues era una pérdida de tiempo, era un tiempo valioso que se iba a perder
cuando ellos podían estar haciendo algo más productivos en su mente. Ellos querían salvar al mundo con Jesús. Entonces, bendiciendo a los niños y tomándolos en cuenta y gastando el tiempo en eso, pues se estaban perdiendo de algo que según ellos podría ser mejor. Una idea que gracias a Dios, hermanos, el día de hoy, en nuestra sociedad y en la mayoría de todos los países, ya se ha ido quitando en nuestras mentes, que es el hacer menos a nuestros niños. El día de hoy, gracias a Dios, los niños ya los tomamos en cuenta, y no es que diga que no los queramos. En aquel entonces también los querían, sin lugar a dudas, eran sus hijos. Sin embargo, no eran tomados en cuenta, hermanos, eran otros tiempos, las sociedades, las culturas son diferentes, y pues en realidad los niños nada más eran los hijos y ahí estaban, pero no eran tomados en cuenta como el día de hoy. Y pudiéramos decir que hasta hace 2 generaciones, hermanos, aquí en los que estamos, pues los niños no eran tomados en cuenta, la realidad. Como les digo, eran hijos de familia, pero no era alguien a quien le importara preguntarle qué opinaba de esto o qué pensaba de esto. Simple y sencillamente son los niños y ellos tienen que subirse e irse a donde nosotros queramos ir. Aquí todavía hay jóvenes y me gustaría preguntarles y en su mente que contesten. El día de hoy sus papás, yo como papá de jóvenes, el día de hoy sus papás les preguntan qué se les antoja para comer los domingos cuando salen de la iglesia, o a dónde quieren ir en vacaciones. La verdad es que sí, ¿no? Sí se les pregunta. Déjenme les digo que yo, que creo soy una generación atrás de ustedes, no se me preguntaba tanto. Nomás era súbete al carro y vamos a comer. Tal vez el día de mi cumpleaños, un McDonald's, si es que había, no me acuerdo si había McDonald's, pero unos tacos sí eran bienvenidos. Ahora, 2 o 3 generaciones atrás, que para no decir nombres, ustedes han de saber, ¿alguna vez les preguntaron qué querían comer? ¿De qué color querían pintar la casa? ¿Qué carro querían comprar? La realidad es que no, hermanos. Podemos ver cómo, gracias a Dios y gracias al amor que ha ido evolucionando, gracias al Señor, y ha ido tomando más adeptos, el día de hoy los niños, ahora sí los vemos con más amor y les preguntamos qué quieren, enfatizamos más con ellos. Y entonces vemos aquí en la historia que los adultos buscaban que Jesús pudiera bendecir a los niños solamente por medio de poner sus manos sobre ellos, que era algo cultural. Eso es algo que ellos creían, que alguien de un rango específico dentro de los religiosos o de los rabinos tenían el poder, los mismos profetas tenían el poder de que cuando te tocaban, pues era una bendición para ti. Y leyendo esto, hermanos, y si leen el capítulo completo, podríamos pensar que esta historia de 4 capítulos, pues está fuera del contexto, no tiene nada que ver. Pareciera un parche que pusieron ahí nada más para rellenar, pero no es así, hermanos. En el contexto de este mismo capítulo, del versículo 1 al 12, o sea, apenas uno antes, porque estamos en el 13, el Señor estaba hablando sobre el matrimonio, pero también estaba hablando sobre el divorcio. Algo de lo que también estuvimos hablando ampliamente en semanas pasadas, en Efesios 5, aquí en los martes en el estudio. Y hermanos, sabemos que sin lugar a dudas, en estas decisiones de los adultos, donde hay una separación, un divorcio, un alejamiento, los niños no siempre son tomados en consideración cuando se toman esas decisiones. Pero ¿saben qué es lo peor? Suelen ser los más perjudicados ante estas situaciones. Por lo tanto, hermanos, no es de extrañar que ahora el Señor dirigiera su mirada hacia ellos, diciéndole a los discípulos esto, porque venía de hablar sobre el matrimonio, sobre el divorcio y sobre lo que podía acarrear esto. Entonces vemos que no está fuera del contexto. También en Marcos 9:33 y Marcos 9:42 había estado el Señor hablando sobre algunas cosas referentes a estas. Ahí se había referido a ellos, a los niños, para ilustrar la forma en la que se debía de recibir a un sencillo discípulo nuevo, a un niño. Y más tarde hizo una muy seria advertencia sobre la posibilidad de que alguien los hiciera tropezar. Entonces, hermanos, vemos que como siempre
pues la armonía de la Biblia es perfecta, no fue un parche, no fue algo que se los olvidó, no es una historia ajena solo para rellenar. Recuerden, hermanos, la Biblia, aunque fue escrita por hombres, tiene una inspiración divina. Entonces, todo está donde debe de estar. Y los puntos a resaltar el día de hoy en esta enseñanza van a ser 4, vamos a enfocarnos en 4. El poder de Jesús, la falta de conocimiento o la ignorancia de los discípulos, el carácter de Jesús, y vamos a cerrar con ser como un niño. Entonces, hermanos, vamos a comenzar a leer el versículo 13 de Marcos 10. Si gustan acompañarme, por favor. Vamos a comenzar con el primer versículo del día de hoy. Dice el versículo 13, y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Para comenzar, esta escena nos da una clara imagen de la personalidad de Jesús y de ese amor, de ese cariño que sentía por los niños, sentía por todos, pero también por los niños especialmente. No cabe duda, hermanos, que los padres o las personas adultas que llevaban a estos niños se sintieron con toda la libertad de llevárselos para que pudieran poner sus manos. Y esto era causa de lo que habían escuchado. No habían escuchado nada malo de parte de Jesús. Leyendo los evangelios, percibimos constantemente que Jesús no era distante a ninguna persona, no marcaba ninguna diferencia, ya fuera entre personas sencillas, en personas humildes, en personas con poder, con autoridad. Él las trataba igual a todas. Entonces, por su forma de ser y comportarse, hermanos, invitaba a todos a querer estar cerca de Él, a convivir con Él. No vemos por ningún lado de la Biblia, ningún escrito, donde nos diga que Jesús fuera algo así como lo que ahora conocemos, doble cara, que dijera una cosa y después no la hiciera, que cambiara de parecer después de que daba un mandamiento. Estamos completamente seguros, hermanos, de lo que leemos. Él no andaba en una campaña política, diciendo algo y después no cumpliéndolo. Él no andaba haciendo estas campañas donde vemos que cuando hay una inundación andan con el agua hasta aquí, pero luego después, ya cuando ganan las elecciones, hermanos, ya ni se aparecen. O también vemos a estos políticos y a estas personas que siempre se retratan con un niño, porque esa es una muy buena imagen para ellos. Infunden confianza, infunden ternura. No así nuestro Señor, hermanos. Lo que Él hacía provenía de un corazón puro. Y ahora ahora debemos de preguntarnos, ¿por qué traían aquellos niños a Jesús? No parece que tuvieran una enfermedad, no parece que tuvieran una necesidad especial, algún cuidado especial que tenían que darle. Tampoco, hermanos, se los trajeron para que Jesús les enseñara algo, para que les predicara una verdad profunda o bíblica. Parece que su deseo era simplemente que impusieran sus manos Jesús sobre los niños. Si me acompañan a leer Mateo 19:13, que es el versículo paralelo al que estamos leyendo, pero en este nos presenta el motivo por el cual traían los niños a Jesús. Dice Mateo 19:13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. ¿Sí? Entonces, no era que se los trajeran para presentarlos como tal físicamente. Mira, Jesús, te presento a mi hijo y mi hijo te presento a Jesús. No era algo así, hermanos. Tenía otra connotación más profunda y espiritual. En el lenguaje original, la palabra traducida como presentados o traídos viene de una raíz de una palabra que se pronuncia prácticamente como próspero, que tiene un significado, como les digo, bastante profundo dentro de la Biblia. Significa traer o acercar, que literalmente significa llevar a alguien o algo hacia alguien más. En el mismo término, es el mismo término técnico que se utilizaba con frecuencia en el Antiguo Testamento para referirse a presentar una ofrenda o un sacrificio a Dios en el altar. Ya se va tomando forma, ¿verdad?, de por qué iban a los niños.
Y al usar este término, el autor, que es Pablo, sugiere que los padres no solo estaban acercando físicamente a los niños por curiosidad, sino que los estaban presentando formalmente ante Jesús con un propósito espiritual para recibir su bendición. Entonces nos dice que más que una simple presentación física, implicaba un acto de devoción y entrega, donde los niños son puestos bajo el cuidado y la autoridad espiritual de Jesús. Ya vimos que no fue un acto nada más sencillo de vamos a llevarte para que conozcas a Jesús. Los padres tenían otra intención. Y dentro de estas 3 cartas, hermanos, donde se menciona que es Mateo, Marcos y Lucas, podemos ver claramente, si lo pueden ustedes leer en su casa, donde dice que los padres o los adultos llevaban a los niños, no dice que los niños llevaban solos. En los 3, si quieren leerlos, vamos a encontrar esta similitud. Entonces, también cuando estén leyendo eso, ahí a un lado, hermanos, pónganle una tachita y pongan deberes paternos, porque, hermanos, ese es uno de los más importantes deberes que debemos desarrollar. Es un deber muy sano de que debemos de llevar nuestros hijos hacia Jesús para que mantengan una relación cercana, hermanos, y por ende una vida sometida a su voluntad, que es el mejor regalo que podríamos tener nosotros como padres, de ver a nuestros hijos caminando con el Señor. Y hermanos, qué excelente y sabia decisión por parte de estos padres o estos adultos de presentar a los niños a Jesús, porque en esos tiempos, hermanos, también se los podían presentar a alguien más. Había prácticas paganas terribles e inhumanas, en las que los mismos padres, hermanos, solían sacrificar a sus hijos ante algunos dioses, pues, terribles, como era Moloch, creyendo que estas deidades tenían el poder, tenían la suficiente autoridad como para ayudarles en sus problemas, y tenían que mantenerlos contentos. Sabemos que eso no podía pasar. Y hermanos, quisiéramos decir que en este tiempo esas prácticas ya se erradicaron, pero pues podemos ver en las noticias que no, de repente se desaparecen niños, desaparecen bebés, y desgraciadamente sabemos que todos esos cultos todavía operan, pero gracias a Dios, hermanos, y gracias al Espíritu Santo que se mueve en este mundo, pues ya no es igual que en aquellos entonces. Pero sin lugar a dudas, hermanos, siguen vigentes. Y hermanos, tampoco es necesario literalmente tomar la vida de los más pequeños o de los jóvenes, de los jovencitos o jovencitas. El día de hoy pueden vivir esclavizados, dando culto a los deseos que el enemigo ha implantado en este mundo. Así también los perdemos. Y hermanos, desgraciadamente muchos de esos, o la gran mayoría, no se ven como pecado. Se han normalizado tanto que ya son comunes para nosotros. Ya hay leyes que protegen a veces esas prácticas que alejan a los jóvenes, a los niños del pecado y a los jóvenes. Hay muchos, los placeres carnales, hermanos, la explotación, a veces a los niños, los vicios, el libertinaje, una vida sin límites en todos los aspectos que ahora se les da mucha libertad. Pues es que apenas tiene, sí, pero apenas tiene esta edad, ya tienen muchas libertades, hermanos, en los que dejan fuera la autoridad de los padres y ya no se puede hacer nada. Ya a veces me sorprende o me sorprendía cuando recién llegué aquí, que si le das aunque sea una nalgada a un niño, pues te andan mandando a la policía a la casa, y dije, no puede ser. No, sí, ya conocí varios casos y digo, no puede ser. ¿En qué momento la autoridad de un padre justo y temeroso del Señor va a tener una represalia como en la que te tengan que encarcelar? ¿Pueden ver el mundo cómo funciona? Lo podemos ver. Entonces, todo esto, hermanos, conlleva una vida entregada al mundo, a la maldad, y por ende un alma perdida con un final atroz, alejada del Señor. Esa es la consecuencia. Entonces, hermanos, con esta vida social tan liberal y abierta a la que cualquier niño o joven puede entrar,
como cuidadores de nuestros hijos o de nuestra generación, porque también tenemos, hermanos, obligación sobre los demás jóvenes, no nomás sobre los de nosotros. Y por el amor que sentimos por ellos, la pregunta sería, hermanos, ¿a quién deseamos presentarles a nuestros niños y a nuestros jóvenes? ¿Al mundo que tiene el poder para destruirlos, para hacerlos pensar que están bien, pero llevarlos por un camino equivocado? ¿O deseamos llevárselos a Jesucristo nuestro Señor, el cual tiene el poder de reconciliarlos con Dios, de darles un corazón nuevo, porque lo necesitan, aunque estén niños y jóvenes, hermanos, también necesitan un corazón nuevo, necesitan una mente renovada? A ese Señor, hermanos, que los va a guardar del mal, que les va a dar una esperanza, que les va a dar un objetivo en la vida, los va a llevar por una vida santa. ¿Para qué? Para terminar con Él por toda la eternidad. ¿A quién se los queremos llevar, hermanos? ¿A quién se los queremos presentar? El Salmo 89:8 nos dice: oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Hermanos, teniendo un poco de discernimiento y siendo justos, sabemos dónde está el poder transformador, el real, el que nos va a llevar a una vida santa y el que va a llevar a los niños y a los jóvenes también a una vida eterna con el Señor. No necesitamos ser muy listos a quién se los queremos entregar, ¿verdad? Más que al Señor Jesucristo. Continuamos en el mismo versículo, dice, leímos que traían a los niños para que Jesús los tocara, y continuamos aquí, y los discípulos los reprendieron. Ya hemos visto con anterioridad que los discípulos, pues cada rato se volaban la barda, hermanos, ¿sí? Cada rato sacaban el balón del estadio, hacían acciones que iban en contra de lo que el Señor quería, y claro, todas estas acciones, hermanos, fueron realizadas antes de que el Señor los dejara a cargo, antes de que llegara el Espíritu Santo y que el Señor pues ascendiera a los cielos, dejándolos aquí pues a cargo de expandir el Evangelio. Todo esto fue antes de eso. Tenían estas actitudes que denotaban ignorancia o falta de plan de Dios. Tristemente, los discípulos volvieron a intervenir y esta vez alejaban a la gente y a los niños de Jesús. Una actitud que se manifestó también cuando le impidieron a un creyente sacar demonios. Lo pudimos ver en Marcos 9:38, cuando llegan y le dicen a Jesús: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Otra vez poniendo una barrera, nada más porque no eran del círculo del Señor. Era el pensamiento que predominaba en ellos. Vimos también cuando al Señor le lavaron los pies con esta fragancia tan cara, decía, mejor se lo hubiéramos dado, lo hubiéramos vendido y ese dinero se lo hubiéramos dado a los pobres. Dijo Judas Iscariote, que sabemos que no, pero también era ese pensamiento, quitarle ese sentimiento de agradecimiento que tenían. Magdalena, quiero pensar que dije bien el nombre porque ando un poquito nervioso, que ese acto de lavarle los pies, de sentir la misericordia del Señor, y ellos cortándola de tajo ese sentimiento que traía de su corazón hacia el Señor. Vemos en el 40 cómo le respondió el Señor a los discípulos cuando le fueron a decir que no quisieron que otra persona anduviera sacando demonios. Le dijo, el que no está con nosotros está. Una respuesta clara, no tienes por qué, si no lo ves aquí, pero él está predicando mi nombre, él también es parte de nosotros. Y estos niños que venían hacia él por parte de los adultos, hermanos, también venían buscando el Señor. Y a pesar de las claras enseñanzas del Señor en relación a este asunto, lo volvieron a hacer. Miren, apenas en Marcos 9 pasó esto. Si me acompañan a leer Marcos 9, 36, 37. Dice Marcos 9, 36 y 37. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Una instrucción bien clara, ¿verdad?
Y esto fue apenas antes de que le negara el acceso a los niños, le negaran el acceso a los niños. Pareciera que los discípulos no estaban poniendo atención a lo que Jesús les venía enseñando. O tal vez, hermanos, se quedaban dormidos cuando el Señor estaba predicando y les quería enseñar algo. O simplemente tenían una impresión equivocada de la personalidad del Señor. Podían haber pensado, si dejamos que los niños se acerquen a Jesús, pues no lo van a tener en cuenta los adultos, van a ver que se junta con niños, y pues no, ya ven que después hasta no, ni con pecadores también, o sea, de cualquier forma, hermanos, no le daban gusto a los discípulos. Entonces, era una especie de pensamiento en el que no querían a toda costa que alguien más se involucrara dentro de su grupo. Así que vimos que decidieron actuar como una especie de guardaespaldas, hermanos, como una especie de cadeneros de estos que están en las entradas de algunos lugares donde te dicen, tú sí entras, tú no entras, tú te ves interesante, tú sí entras, tú te ves que si tienes algo que aportar, tú también entras. Estaban en ese modo. Probablemente también creyeron que el maestro no tenía mucho tiempo para estos pequeños, estaba bastante ocupado. Él tenía cosas mucho más importantes que hacer que detenerse y platicar con los niños, enfatizar un rato con ellos. Lucas 19 nos da una idea o la respuesta a esta urgencia de los apóstoles. Lucas 19:11, que apenas está unos versículos adelante de esta historia de Jesús con los niños, nos dice esto. Dice, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuando estaba cerca de Jerusalén, o sea, iban hacia Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos ya tenían esto en la mente, hermanos. Ya vamos a llegar a Jerusalén y ahí se va a manifestar el reino. Ya no tenemos que perder tiempo. Ante esta expectativa, hermanos, no deberían de entretenerse, no deberían de perder el tiempo con gente sin relevancia y que nada podían aportar a su causa. Tal vez ellos esperaban que, como ya se iba a manifestar el reino, iban hacia Jerusalén, pues en ese momento iban a empezar a salir soldados grandes y fuertes que los iban a acompañar para instituir el reino del Señor allá en Jerusalén. En cualquier caso, lo que queda claro es que para ellos los niños no eran demasiado importantes, según cualquiera que fuera el pensamiento. Tal vez pensaban que hacían mucho alboroto, que eran muy llorones, que iban a distraer a los adultos de lo que de verdad, verdaderamente importaba. Y el versículo 14 nos dice, pero cuando Jesús vio esto, se indignó. Una actitud de desaprobación ante los discípulos por lo que estaban haciendo. Y nosotros, hermanos, desde aquí podemos verlo y entenderlo, ¿verdad? Sí, qué bueno que les dijo. Y esto es porque nosotros sabemos, como lo dije hace un momento, el carácter amoroso de Jesús. Nosotros ya lo hemos experimentado, nosotros por medio de su palabra sabemos que no sería una reacción que él tendría, pero los discípulos en ese momento no, hermanos, no tenían una claridad, no tenían el conocimiento pleno de la actitud y el corazón de Jesús. Entonces, es por eso que los discípulos recorrían a lo que sus pensamientos humanos y sus corazones les decían que era lo correcto. Y hermanos, es un buen momento para tomar esta historia y volverla práctica dentro de la iglesia y también individualmente como creyentes, cada uno de nosotros. Y sí, hermanos, sí tenemos un ministerio de niños, ahí sí estamos trabajando continuamente en esto. De hecho, tienen elevador, como les digo, ahora los niños del día de hoy gozan de muchas cosas que en otros días nosotros no. Tienen a sus maestras. En mi casa tengo 2 maestras que puedo ver cómo se esfuerzan por prepararse para llevarles alimento espiritual. Y también, hermanos, a veces se preparan con un snack y vemos a nuestros niños saliendo de ahí muy contentos. Pero también existen otros niños, hermanos, dentro de la iglesia. Si me acompañan a Corintios 3, del 1 al 3. Dice,
Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Efesios 4:14 también nos dice algo. Dice, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces, hermanos, estamos hablando de los niños espirituales, estado en el que todos alguna vez hemos estado o por el que estamos pasando. Debemos de ser conscientes de eso. Un niño espiritual es un creyente, a menudo recién convertido, que mantiene una relación genuina con Dios, pero necesita, hermanos, ir creciendo espiritualmente, necesita ir madurando. Un niño espiritual se caracteriza por esta fe que demuestra, por este primer amor que siente por Jesús, porque se empieza a dar cuenta de la dependencia que tiene del Señor, pero también, hermanos, como dice aquí, son llevados por diferentes vientos de doctrina, a veces son inconstantes. Entonces ahí es que activamente nosotros como iglesia es cuando debemos de estar atentos a ellos y estarlos guiando y mantenerlos a su ritmo dentro del camino, para que no se desanimen y no sean llevados por otras corrientes. Otra característica de un niño espiritual es que se enfoca en lo externo, hermanos, empiezan a hacer cambios externos, visibles, y empiezan a aprender y a llevar a cabo principios básicos, ¿sí? A diferencia de la madurez, la niñez espiritual carece de un discernimiento profundo y una experiencia de vida en la que se dejan ministrar y dirigir completamente por el Espíritu Santo. Algo, como lo estamos diciendo, pues se va a venir dando entre más maduros estemos y que vayamos creciendo con el Señor. Y también podemos encontrar más características positivas, hermanos. Tienen una fe sincera de ese primer amor de cuando se le presenta el Evangelio. Una fe humilde, muy similar a la que los niños tienen con sus padres o con los adultos, que les dices, haz esto, y ellos, encantados de la vida, lo hacen sabiendo que uno no les va a causar un daño. Suelen estar muy entusiasmados por seguir a Jesús y están pensando y están leyendo continuamente. Como los niños, ¿no, hermanos? Cuando ustedes les da un libro de colorear, no lo sueltan hasta que se lo acaban o se les acaban las crayolas. También tienen una capacidad muy grande de aprender, como los niños que están pequeños y decimos son unas esponjitas. También los niños espirituales, hermanos, cuando están llegando es la oportunidad que tenemos de empezar a hablarles del Evangelio y empezar a darles gradualmente una comida más sólida para que vayan madurando. Pero también, hermanos, podemos ver características que denotan inmadurez. Tienen una dependencia constante a que se les esté enseñando. Ahí también es donde nosotros tenemos que activarnos. Tienen un enfoque en lo externo, como lo decía, los que toman dejan de tomar, los que fumaban, los que hacían pecados que se ven, son los primeros que trabajan, pero necesitan también enfocarse en los que internos, hermanos, de los que nacen del corazón, y también es un buen momento para ser proactivos en esto. Son inconstantes porque tienen esta lucha, hermanos, en la que todavía la carne pues no los deja venir aquí. Está más padre un domingo viendo el fútbol o viendo a los sports o viendo el supertazón que venir aquí a escuchar a los hermanos. Esa es una lucha constante que tenemos, hermanos, cuando recién llegamos al Señor. Y créanme, también ya cuando estamos medio maduros surgen luchas en las que podemos ser inconstantes. También hay falta de discernimiento, hermanos. Entonces, gloria a Dios que hay hermanos que se toman el tiempo y empiezan a instruir a los más niños espiritualmente y también a los niños que tenemos aquí arriba. Ahora, ¿cómo nos habla esto a los creyentes? A la iglesia del Señor. ¿Qué advertencia, hermanos, debemos de tomar en cuenta
después de lo que hemos leído hasta ahora. Es la advertencia a caer en una actitud que no le agrade a Jesús, como la que tenían los apóstoles. Porque, hermanos, es bien fácil anteponer nuestros pensamientos a los de nuestro Dios, y por ignorancia, hermanos, o por omisión, creer que es lo que le puede agradar a Él, cuando en realidad pues es lo que nos queremos que agrade a nosotros. Pero en la Biblia podemos ver, hermanos, claramente qué es en lo que Él se agrada, qué es lo que Él busca de nosotros, y es donde nosotros nos debemos enfocar. Podríamos tener pensamientos que creemos buenos y de buen corazón, pero que van en contra de su voluntad. Como este pensamiento de los discípulos, hermanos, creyendo que dentro de la obra de Dios debemos de dirigir nuestra atención solamente hacia los adultos, a las personas importantes, o a las personas que sí las vemos bien pecadoras. A ese sí hay que enfocar. Pastor, usted agárrese a este y pues tú agárrate a aquel, porque este es el que más necesita. Hermanos, todos necesitamos por igual. Como los discípulos que tuvieron esta errónea idea, en la historia como la vemos, de hacer a un lado a los niños. Fue un pensamiento que al Señor no le agradó. Y eso fue una terrible equivocación por parte de ellos, hermanos. En ninguna otra parte hay más futuro que en los niños. En ninguna otra parte. Muchos ya llevamos la mitad de nuestra vida, otros ya van más de salida, pero los niños, hermanos, tienen toda la vida por delante. También, hermanos, a diferencia de los adultos, son más fáciles de moldear, son más dóciles, son unas varitas que se pueden doblar cuando unos ya somos unos troncos que el Señor nos tiene que quebrar. Y esto es, hermanos, porque a diferencia de ellos que vienen creciendo, pues nosotros ya hemos vivido, hermanos, tenemos cosas muy arraigadas por pensamientos culturales, así soy y qué, ahorita decía el pastor, ¿verdad? Que como latinos nos gusta llegar tarde y pues al Señor no se agrada en eso. El Señor nunca llega tarde, dice su palabra. Entonces nosotros debemos tratar de hacer igual, pero eso es algo cultural, hermanos, dejamos todo al último. Y el Señor también nos pide que no hagamos eso, ¿sí? Que seamos maduros y empecemos a actuar de acuerdo a nuestra madurez. Además, hermanos, como cristianos somos exhortados a no hacer diferencias de personas dentro de la iglesia o fuera de ella. Y esto es porque para Dios no hay ninguna persona más importante que otra. El Señor pagó el mismo precio por cada uno de nosotros. Tenemos el mismo valor independientemente de quiénes seamos. Por tanto, debemos de tener ese mismo sentir que hubo en Cristo y practicar lo que se nos dice aquí en Santiago 2, del 1 al 5. Si me pueden acompañar, por favor. Dice Santiago 2, 1, 5. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en un buen lugar, y le dices al pobre, tú estate allá de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Hermanos, debemos de esforzarnos y sacudirnos por medio del Espíritu Santo todas esas concepciones mal infundadas que se han arraigado en nuestra mente. Debemos de tratar a la gente, a todos por igual, como los veamos, como los consideremos, aún como ellos nos traten a nosotros, hermanos. No debe modificarse nuestra acción o nuestro proceder con ellos.
Y todo esto, hermanos, tomando como fundamento la vida de Jesús, que como lo dijimos, pagó igual por cada uno de nosotros. Nadie tiene un cero más que otro, hermanos. El pago fue el mismo, la vida de Jesús en la cruz. Y continuamos en el versículo 14 de Marcos 10. Dice, y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidas, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Comencemos con la primera mitad del versículo, hermanos, y veamos el tercer punto del mensaje, el carácter de Jesús. Les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidas. Pudimos ver, hermanos, que mientras este encuentro de Jesús y los niños sucedía, él y sus discípulos iban hacia Jerusalén, lo leímos ahorita. ¿Y saben qué lo que lo esperaba ya, hermanos? La entrada triunfal, la entrada arriba del burrito donde lo recibían y le gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ¿saben qué más lo esperaba, hermanos? La cruz. Y por supuesto, él lo sabía. Él sabe todo, hermanos. ¿Se imaginan dentro de su naturaleza humana si esto no le generaba preocupación? Si no le generaba tensión. Hemos hablado aquí, hermanos, sobre que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, esos sentimientos llegaban a él. Pero a pesar, hermanos, de todo lo que pudiera haber sentido o anidado en su corazón y en su mente, esto no le impidió detenerse con los niños, abrir sus brazos y convivir con ellos de corazón, mientras oraba por ellos y los bendecía. Qué gran corazón el del Señor, ¿no? Qué gran carácter el que tiene Él. Nos da una muestra de cómo debemos de comportarnos sin importar las circunstancias que nos rodeen, las pruebas que estemos pasando, las consecuencias del pecado que hayan llegado a nuestra vida a causa de nuestra obediencia. Él, por nada de eso, hermanos, ya tenía un gran problema, que era ir a la cruz. Nosotros a veces podemos, pues en consecuencia, ganarnos las acciones de nuestros pecados, llegan y pues apechugamos, hermanos, aún con ansiedad y con temor, pero el Señor, que no debía nada, hermanos, y sabía que lo iban a vapulear y a latillar y a crucificar. Entonces podemos ver que aún con todo y eso, hermanos, tuvo el tiempo, el amor y la empatía para ponerse a platicar con los niños y bendecirlos. Y aquí llega otra pregunta incómoda. ¿Cómo reaccionamos ante las necesidades de los demás cuando nos encontramos ante circunstancias adversas dentro de nuestra vida? ¿Qué es lo que hacemos? Y hermanos, me encanta mi Dios que en esta ocasión específicamente nos pone a prueba con nuestras bendiciones, con los niños, que es donde no podemos explotar. Y son los que son más, más incisivos. Todos llegamos a ser niños y recordamos cómo éramos un poquito traviesos. Mi mamá me ha dicho que si en sus tiempos hubieran medicado a los niños como ahora que los medican para que estén tranquilos, dijo, hijo, yo hubiera sido la primera que me hubiera formado por una caja. Dijo, eras bien inquieto. Y le doy gracias a Dios que pues mi mamá me tuvo paciencia, ¿verdad? Y el Señor le dio paciencia. Pero todos sabemos cómo son los niños, hermanos. Y el Señor, cómo pone el ejemplo de los niños. ¿Por qué? Porque sabe que llega el momento en el que empieza el ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ya nos dan ganas de pregúntale a Siri, te va a contestar mejor que yo. Entonces vemos el Señor que nos pone un ejemplo perfecto de paciencia, a dónde tenemos que demostrar nuestro amor, nuestra paciencia, nuestra empatía, nuestra misericordia. Hermanos, ¿y ahora qué podemos decir de nuestro comportamiento en el ámbito espiritual ante los niños de edad y ante los niños espirituales, ante los inmaduros de la fe? Esos que sí sacan canas verdes, hermanos, esos ya grandotes que llegas y les dices algo y te acaban hasta el versículo, se lo saben,
pero ves una vida que no es transformada. Te sientes incómodo a veces de hablar con ellos cuando les quieres llevar la palabra a estas personas que ya llevan mucho tiempo en el Evangelio, pero siguen siendo inmaduros. Ya se les hace un callo, hermanos, del que nos habla el Señor, su corazón se les endurece tanto que ya no importa lo que les digas, pero hermanos, también el Señor murió por ellos. Entonces, espiritualmente nosotros tenemos que seguirles hablando del Señor. Y este es un momento ideal, hermanos, para reflejar el carácter de Cristo, que ante cualquier tipo de persona y ante cualquier tipo de carácter, siempre está dispuesto a ayudar, a mostrar su amor, a mostrar su misericordia, su compasión y tantos otros atributos del Espíritu Santo, hermanos, que deberíamos imitar para glorificarlo. Recordemos que su carácter se fundamenta en el amor, la cual es la mayor de las cualidades para el creyente. De ahí salen todas, hermanos. La Escritura dice que si carecemos de amor, ni siquiera conocemos a Dios. Primera de Juan 4:8 nos lo dice. Dice, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, podemos pensar dentro de nosotros, ¿en verdad amo a los demás? ¿Amo a mi prójimo? ¿Amo a los niños? Créanme, hermanos, el Señor trata con todos y el Señor nos da instrucciones específicas y un mensaje en el que podemos vernos muy reflejados. Yo, por ejemplo, yo desde hace mucho le digo a mi esposa, yo no voy a piñatas, es que andan los niños corriendo y no te dejan platicar, y hermanos, yo tuve también niños, y yo ya dije, yo ya pasé por esa etapa, ¿a qué voy a agarrarles el bolo a los otros niños, el pastel? Pero pues la realidad es otra, hermanos, a veces queremos estar más tranquilos cuando debemos demostrar nuestro amor hacia los niños, ¿sí? No podemos desesperarnos. Otra cualidad, hermanos, del carácter que debemos de tener es la fe. Esta es una virtud que debe de predominar en nuestra vida para poder agradar al Señor y transmitírsela a los que no tienen, o a estos niños espirituales que vienen buscando del Señor. La santidad, apartarse de lo que contamina y consagrarse a Dios, ser testimonio vivo de lo que Dios hace en nosotros cuando hay un crecimiento espiritual. De esa manera, hermanos, van a añorar también querer seguir en el camino, viendo a dónde llegas, viendo de dónde te sacó el Señor y viendo el Señor dónde te ha puesto el día de hoy por pura gracia. Esa es una manera de dar testimonio muy grande, hermanos, y que los niños espirituales se interesen en seguir en el camino y vayan madurando en el Señor. Hay otros como la gracia, la piedad, la paciencia, la humildad, muchísimos más, hermanos. Y Corintios 13:5 nos invita a hacernos un examen para saber si Cristo ya forma parte de nuestras vidas, si es algo que ya está anidado en nuestro carácter. Si gustan acompañarme a 2 Corintios 13:5. Este es uno de los versículos más prácticos, hermanos, que vamos a poder encontrar. Dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, ¿o no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesús está en vosotros? A menos de que en verdad no pases la prueba. Vamos a reconocernos a nosotros mismos, hermanos, si Jesús está en nosotros o no. Si hay amor, si hay fe, si hay paciencia, si hay misericordia, si hay perdón. Si nos cuesta trabajo en conjunto realizar esto, hermanos, aquí dice Pablo, no pasamos la prueba. Pero el Señor siempre está ahí, hermanos, para hacernos pasar la prueba. Qué difícil es autoexaminarse y darse cuenta que en algunas cosas básicas, hermanos, seguimos fallando en parecernos al Señor. Es muy difícil darnos cuenta de eso, pero es más difícil seguir fallando por voluntad propia. Cuando sabemos que no debemos estar haciéndolo, pero lo seguimos practicando.
solo porque creemos que ya hemos cambiado mucho, que el Señor ya nos ha quitado gran parte de nuestro carácter, que ya se ha llevado nuestra esencia, que ya no nos dejó ese que éramos nosotros. Negociamos con el Señor, no, Señor, ya, pues ya me quitaste, ya te llevaste esto, ya te entregué esto, déjame esto, déjame seguir diciendo chistes rojos, déjame seguir viendo esto, porque pues ya no soy el que me parecía. Así estoy bien, Señor. Ya, hasta ahorita yo creo que es suficiente. Vamos a mantener, ya nomás es mantenimiento preventivo, Señor, ya no quiero correctivo. De aquí en adelante, esto estamos bien. Hermanos, es necesario que seamos transformados al diseño original como fuimos creados, a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Y eso incluye, hermanos, mente, corazón, carácter y una identidad completamente nueva. Un pedazo del viejo hombre, hermanos, no nos va a dejar avanzar. Y sabemos que hasta que estemos con el Señor, se completará en totalidad. No nos desanimemos, hermanos. Sigámonos esforzando. Pero mientras sigamos aquí, es necesario que busquemos del Señor. Porque si no, hermanos, no vamos a poder nuestras propias fuerzas. Tenemos la responsabilidad de cuidar y llevar a buen fin a los dos tipos de niños que tenemos en nuestras manos. A los de edad y a los que vienen creciendo en el Señor. Los cuales, hermanos, comparten una misma necesidad espiritual. Necesitan alimento sólido. Deben pasar de los principios básicos, hermanos, a verdades más profundas en la palabra. Es por eso que tenemos que mantenernos dentro del Señor, para estar listos cuando vengan y se nos hagan preguntas, hermanos, que debido a la madurez que debemos de presentar, podamos de contestarlas. Un ciego no puede guiar a otro ciego. También, hermanos, deben de aprender a vivir guiados por el Espíritu Santo, dejar que su vida sea guiada y no por los sentimientos. Así como las plantas, cuando crecen, producen fruto, también el crecimiento dentro del creyente debe de evidenciarse al desarrollar el fruto del Espíritu, hermanos, que sabemos: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todos esos, hermanos, también se deben de ir manifestando. Como un árbol crece y va madurando y va soltando su fruto, también un creyente, hermanos. Si tenemos tiempo en el Señor y no empezamos a dar fruto, hermanos, es momento que nos autoexaminemos, como dijo Pablo, si el Señor está en nosotros, porque el Señor es fiel y Él promete darnos hacer fruto. Él promete que nosotros tenemos que dar fruto. Entonces algo no está bien en el proceso, hermanos. No nos está llegando agua suficiente o no nos está llegando sol suficiente. Entonces es necesario que nos examinemos. Es necesario desarrollar obediencia y servicio, hermanos. También madurar implica dejar de necesitar ayuda constante. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos tiempo para ayudar a los demás. Brincamos de acá para acá. Entonces, en general, hermanos, debemos esforzarnos porque tenemos una gran responsabilidad en las manos, que son estas criaturas y estos nuevos creyentes que el Señor ha puesto aquí para nosotros. Termina el versículo 14 diciendo: porque de los que son como estos es el reino de Dios. Es donde vemos el último de los 4 puntos del día de hoy: ser como niño. Hermanos, Jesús veía en los niños manifestaciones de sencillez, de fe, de confianza, de humildad, que sinceramente ya en las personas adultas pues ya no se encuentran tan fácilmente. Sí las hay, y en el Señor se dan muchas manifestaciones, pero sinceramente ya batallamos, ya nos cuidamos más. Ante toda cosa guardamos nuestro corazón. Entonces, cuando vemos que va a haber una falla, con mucha cautela le entramos o nos mantenemos atentos. ¿Para qué? Pues para no caer en pecado. Y espiritualmente Jesús nos habla sobre la necesidad de creer como un niño, la necesidad como creyentes de manifestar absoluta confianza
en nuestro Dios, lo cual se refleja en obediencia a sus mandamientos, en sus exhortaciones, a demostrar humildad, a demostrar dependencia a Dios, así como los niños lo hacen a sus padres. Lo cual, hermanos, se reflejará en una relación cercana con nuestro Señor por medio de la oración y el conocimiento de su palabra. Aún, hermanos, debemos alimentarnos diariamente como los niños se alimentan y pensando, pues es otro ejemplo que podemos ver. Los niños y los jóvenes, hermanos, no perdonan un día. Todos los días comen, tienen la mala maña de comer 3 veces al día y entre comidas. Y devoran, hermanos. Les llena uno el refri cuando están niños o jóvenes en la edad de corredera, y cuando llegas ya no hay agua, ni agua. Ya no hay agua, ya no hay nada, ni agua, perdón. Entonces, podemos ver, hermanos, también nosotros que existe esa necesidad de niños de alimentarnos diariamente. Y así, hermanos, debe de ser. Confiar ciegamente en el Señor y mantenernos cerca de Él como los niños lo hacen con sus padres. Continuamos ya en el versículo 15. Dice el versículo 15: en verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Reforzando la idea del mensaje en este versículo. Nuestro Señor no precisó cuáles eran las cualidades de los niños a las que se refería cuando hizo esta afirmación, cuando hizo esta declaración. En cualquier caso, hermanos, como hemos señalado más arriba o antes, no estaba apuntando a que los niños no tuvieran pecado o que fueran completamente puros, ni se trata tampoco de las cualidades que tiene un niño como sinceridad, como amor, como honestidad. Sin embargo, si hay otras características que son propias de los niños y que los adultos hemos perdido, que es a los que se refiere Jesús. Por ejemplo, la confianza. Es lo que les digo, el día de hoy ya nos cuesta, si no trabajo, somos más precavidos en con quién nos relacionamos, vemos desde antes y tratamos de cuidar nuestro corazón, porque al final, hermanos, pecamos, a veces siendo, pues, un poco nos molestamos con las personas cuando nos fallan. Pues puede haber ira en nosotros. Entonces, el día de hoy, a veces evitamos ciertas situaciones y eso, pues, decae en la confianza hacia algunas personas. Otra, ya nos creemos muy independientes. Se nos olvida que también dependemos del Señor primeramente. Dependemos de nuestras esposas, dependemos de nuestros padres para los jóvenes, dependemos de nuestra iglesia para los creyentes. También el hecho de de que ya no nos dejamos guiar y ya no somos moldeables como los niños. ¿Sí? Esa es una de las características que vio Jesús en los niños y que son necesarias para entrar al reino del Señor. Entonces podríamos resumirlo diciendo que un niño normalmente cree lo que se le dice y se entrega a ello confiadamente. Eso es lo que hacen los niños. Y precisamente estas son las características imprescindibles, hermanos, para entrar en el reino de Dios. Darnos cuenta de nuestra necesidad del Señor, de que no somos autosuficientes, que necesitamos ayuda y por lo tanto confiar en la palabra de Dios y entregarle nuestras vidas a Cristo, demostrando que creemos que Él se encargará de nuestro cuidado y de todo nuestro ser, así como los niños. ¿Han visto algún niño preocupado porque llegaron los biles de la casa? O que en la noche se levanta a las 2 de la mañana y, papá, mamá, no traía gasolina el carro, ¿con qué le vas a echar, papá? Necesito que... ¿Alguna vez ha tocado a ustedes ver a un niño preocupado de esa manera? ¿O que no tiene zapatos? La verdad es que no, hermanos. Ellos nunca tienen por qué preocuparse. Ellos nada más viven y los ve uno acostados bien dormidotes y, ay, no puede ser. ¿Quién quisiera ser niño otra vez? Pero, pues no, hermanos. Por el contrario, nosotros como adultos pensamos de otra manera. Nos preocupamos por el trabajo, no nos preocupamos por el dinero, hermanos, nos preocupamos porque sigamos teniendo trabajo para que de esa manera podamos proveer a nuestra familia para todo lo que se debe de pagar. Y hemos
tenido una plática sobre esto porque hay gente que dice, ¿de qué te preocupas? ¿No crees en tu Señor? Sí, creo en el Señor, creo que en el Señor me va a dar trabajo. Tenemos que ser proactivos, hermanos. Tenemos que vivir en acción. Tenemos que ir a buscar el sustento para nosotros. El Señor se va a encargar de dárnoslos. No lo podemos dejar a la suerte. Confío en el Señor y Él que se encargue de llenarme el refrigerador. No puede ser así, hermanos. No es como ahorita les decía sobre el nervio. Siempre llega el nervio un poco, pero gracias a Dios que es como un niño, hermanos. Yo digo, yo aquí, el Señor es el que me tiene aquí. El Señor por su gracia me ha dado la oportunidad. Y yo como un niño, yo confío en Él. Y hablo lo que el Señor me dice. Pero imagínense si llego y aquí abro la computadora y no traigo nada porque digo, yo confío en el Señor. Señor, háblame para decirle ahorita a los hermanos lo que tú quieres. Tenemos que ser activos en la palabra, hermanos, y dentro de la obra. Entonces, cuando acudamos a Cristo debemos de tener la mentalidad de un niño, hermanos, con esa certeza de que nuestro Padre se encargará de todo, que todo está bajo su control y tenemos toda nuestra plena confianza puesta en sus promesas. Creemos que Él es fiel y que Él las va a cumplir. Entonces, ahora vemos la importancia de poner nuestros ojos en los niños, en su corazón, en su comportamiento. Según nos dice el Señor, encontraremos la manera de entrar al reino de Dios si los vemos a ellos. Entonces, de una manera grandiosa, hermanos, las personitas a las que debemos de cuidar son las que nos disipulan con el puro comportamiento. ¿Se fija nuestro Señor qué grandioso es? Ellos nos moldean una vida agradable al Señor por medio de su confianza y su entrega, su inocencia y el dejarnos todo a nosotros como padres, que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con Él. Y ya cerramos con el versículo 16. Dice, y tomándolos en sus brazos los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. ¿En qué consistió la bendición del Señor a los niños, hermanos? Según Mateo y Marcos, el Señor estaba pidiendo la bendición del Padre para los niños. ¿Se imaginan a los padres de estos niños contándole a sus hijos ya de adultos que el Dios Todopoderoso los había tocado y los había bendecido? Y hermanos, no sabemos si alguno de ellos llegó a ser un gran predicador, un gran evangelista, un gran pastor, un mártir. Eso no lo sabemos, hermanos, pero lo que sí sabemos es el poder de nuestro Señor. Y tuvo que haber afectado sus vidas, sin lugar a dudas. No los bendijo nada más por bendecirlos. El poder del Señor es infinito, hermanos, y Él también nos ha bendecido a nosotros con toda bendición espiritual. Vemos el Proverbio 22:6 que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Ese es el poder del Señor, hermanos, que desde pequeños los instruimos y aún de grandes, hermanos, dice no se apartará de él. ¿Y saben qué? Podemos ver algunas personas que han crecido desde pequeños en la iglesia y podrán andarse tambaleando, hermanos, pero no terminan apartándose. Vuelven a su primer amor porque saben en dónde está la vida. Y ya para ir terminando el mensaje y tomar notas sobre lo que Dios nos quiere enseñar sobre este encuentro de Jesús y los niños, debemos de saber que ese enojo, esa molestia o indignación que Jesús sintió hacia sus discípulos fue una reacción natural de un celo santo, de ver que sus discípulos estaban haciendo distinción de personas cuando Él había venido a entregar su vida por todos. Y es algo que como cuerpo, hermanos, como su iglesia y como creyentes, no quisiéramos hacer sentir a nuestro Señor. No queremos que Él se sienta indignado. Más bien nuestro deseo debe de ser siempre atender con gentileza, con amor, con prontitud a todos los niños y a todos los que vienen buscando al Señor, a todos estos que vienen creciendo en la fe. ¿Que sabe quiénes son? Todos nosotros, hermanos. Desde el más nuevo en el Evangelio, el que recién haya llegado, hasta el que toda su vida, hasta el que toda su vida por gracia ha estado en una iglesia, el que nació en el seno cristiano.
Siempre, hermanos, vamos a ser inmaduros en comparación a alguien más. Siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros al que podamos acudir. Y hermanos, si algún día ustedes se ven en la carrera que son el de mero adelante, déjenme les digo algo, Jesús ya cruzó la meta, ¿sí? Él ya obtuvo la victoria. Él nos lleva una eternidad de ventaja, hermanos. Entonces, cuando crean que ustedes ya no hay nadie quien les enseñe aquí, acudamos al Señor. Entonces, es necesario que siempre estemos en crecimiento, que siempre estemos al cuidado de alguien más, sabiendo, hermanos, que Dios, bajo su inmensa sabiduría y su soberanía, Él lo puso en nuestras manos. Entonces, es necesario que aceptemos con gozo a estas personas que Dios también está utilizando para discipularnos. Dios no se equivoca, hermanos. Oremos por todos ellos para que Dios les dé sabiduría de lo alto. Es lo mejor que podemos hacer. Pedir sabiduría por aquellos que nos están enseñando. Y a su vez también oremos para que nos dé un carácter como el que Cristo muestra a lo largo de las Escrituras, para que podamos ser fieles al ministerio de discipular y bendecir a los demás, sean niños, sean adultos, sean niños espirituales, jóvenes. Por muy difícil que se nos presente la obra, hermanos, no nos tenemos que rendir. Solamente tenemos que entregarnos y saber que Dios no se equivocó. Y Él puso a todas esas personas bajo nuestro cuidado. Vean qué responsabilidad tan grande tenemos. Deben de creerlo, hermanos. Deben de atesorarlo en su corazón. Debemos de ser hacedores de lo que Dios nos manda. Tenemos una responsabilidad muy grande en nuestras manos, tanto que el Señor nos da una advertencia de las más duras que podemos encontrar en la Biblia. Marcos 9:42 nos dice: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que crea en mí, mejor le fuera si le hubiera atado al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y lo hubieran echado al mar. Las piedras de molino están como de este tamaño, hermanos. Esa advertencia nos da el Señor si hacemos tropezar a alguien o si dividimos esa unión que quieren con el Señor. Tenemos un gran desafío. Debemos de ejercitar nuestra humildad ante Dios y ante los demás. Hoy es un buen día para ver qué actitudes están interviniendo para que otros quieran acercarse a Cristo. Nuestro testimonio, nuestra boca, nuestra hipocresía, nuestro corazón. Jesús no dijo que los niños deben de ser como adultos para ser salvos. Dijo que nosotros debemos de ser como niños para llegar a su reino. Hermanos, nuestro Dios está dispuesto a recibirte con amor, con misericordia y con perdón. ¿Qué parte de nuestro ser nos está impidiendo correr a sus brazos? Orgullo, soberbia, autosuficiencia, rencor hacia Él porque no han salido las cosas. Hoy también es un buen día para recibir su bendición y sentirse amado por el Señor. Entonces, hermanos, permitamos que Jesús ponga sus manos sobre nosotros y nos bendiga, y descansemos en su bendición. Amén. El Señor, hermanos, hoy nos invita, igual que a los niños, a acercarnos a Él, a ir a Él, y tenemos esta responsabilidad tan grande, hermanos. Si es tu deseo y crees tú que sin lugar a dudas todo lo necesitamos, un abrazo del Señor, te invito a que te pongas de pie y que le pidas al Señor que restaure esa relación que siempre debe estar en continuo contacto por medio de su Espíritu Santo. Te pido que juntos oremos al Señor para que se lleven nuestras cargas, hermanos, para que con un corazón limpio podamos acercarnos a Él y sepamos que Él está siempre con sus brazos abiertos, dispuestos a abrazarnos
a darnos su bendición. Señor, aquí estamos reunidos en tu nombre, Padre Santo. Siempre necesitamos un abrazo de ti. Siempre necesitamos de tu bendición, de tu amor, de tu perdón. Todos los días nos lo demuestras cuando nos permites abrir nuestros ojos, Señor. Nos demuestras tu misericordia. ¿Quién como tú, poderoso Señor, que nos has cambiado, que nos has hecho nuevos? Te damos gracias por eso, Señor. Y este día te pedimos que nos permitas tener un carácter como el de Cristo, que no hace excepción de personas, que abraza a todos, Señor, que no ve más allá, más que el valor que tú le diste en la cruz a cada uno de nosotros, que es el mismo. Ayúdanos, Padre Santo, a quitarnos de nuestro corazón todas esas ideas que no van de acuerdo contigo. Ayúdanos a amar a los demás como tú los amas. En tus manos nos ponemos, Señor, utilízanos para seguir cuidando de estos niños, de estos jóvenes y de estos pequeños espirituales que vienen necesitados de ese abrazo que tú tienes para ellos. Ayúdanos a hacer esos brazos que los puedan cobijar y les den ese calor que proviene de ti. Te doy gracias, Padre Santo, por este día y te pido que nos hagas hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.